Saludos desde la Frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Al empezar a jugar a Leyenda de los 5 Anillos, totalmente enfebrecido por los samuráis, el chambán o el manga anime, sumas a tus conocimientos sobre el Japón medieval lo que los manuales te van dando. Y como buen juego de rol, te brinda una clasificación de profesiones además de facciones. En este caso, pasa con los clanes. Los clanes responden a una serie de estereotipos o de especialidades y, como no, vamos a ir reflejándolos en este podcast, pero por goteo, intercalándolo. Así, vamos a empezar por el clan unicornio, el último del manual en cuanto a los clanes mayores. Y como son los últimos, me apetece ponerlos los primeros. Un clan claramente inspirado en los mongoles y mirado con bastante recelo en el Imperio Esmeralda. Un lugar donde lo que se sale de lo habitual no es visto con buenos ojos, ni ellos mismos se miran con buenos ojos entre sí. En fin. Os dejo con el bueno del Gaijin, para que muestre las glorias y pesares de este clan. No me voy a extender en una larga introducción. Amanece en el Imperio, gracias sean dadas a Amaterasu. O al menos lo eran, porque todo se volvió muy confuso con esto de matar dioses y otras gestas increíbles. Pero no vengo a hablaros de eso, no. Hoy pretendo enumerar y mencionar a los grandes clanes, las grandes potencias militares y políticas de este Imperio Esmeralda. Un imperio donde parecer sincero es más importante que decir la verdad. Y eso puede explicar muchas cosas. Esta será una larga misiva, así que puede que tenga que dividirla en varias partes. Pónganse cómodo, lea y disfrute. ¿Por dónde empezar? ¿Por los belicosos león? ¿Por los solemnes fénix? ¿Los enigmáticos dragón? ¿O los refinados grulla? Como veis, hay fuertes estereotipos en torno a los clanes, es cierto, como en todo. Sin embargo, empezaré por el orden en el que yo los conocí. Así que me decantaré por los incomprendidos y barbáricos, bajo el prisma rokuganés, unicornio. El clan del unicornio o del Kirin originariamente vive en el oeste del imperio, en las grandes llanuras del norte, desde las fronteras con las arenas ardientes hasta el Shinomen Mori, y que se adentran casi en las tierras sombrías. Son vastas praderas, planicies azotadas por el viento, ideales para un clan que vive por y para su mayor tesoro, los caballos. Según me han contado sus historiadores, hace cientos de años el clan salió de Rokugan hasta las arenas ardientes, siguiendo a su fundadora, una kami de nombre Shinjo. Solo se encuentran en Rokugan de vuelta desde hace 200 años, una cosa así. Pero los demás clanes más o menos los contemplan con un singular recelo que reservan casi en exclusiva para los extranjeros, y con el que por supuesto me siento muy identificado. Que no tiene nada que ver con el recelo entre los clanes, el recelo entre la comida de otro clan, ante las maneras de otro clan, o el recelo ante, no sé, depende de cómo se levanten ese día y de lo que tengan ganas de recelar. Los unicornio se precian de grandes jinetes, cosa que son. Tienen grandes monturas distintas a las de los demás clanes. Una montura unicornio es grande, poderosa, preparada para la guerra, no como los pequeños ponis rokuganeses. La caballería unicornio es verdaderamente temible, hace temblar incluso casas y palacios cuando cargan. Es notorio entre los unicornios su extraño sentido de la afabilidad, de la humildad, y se relacionan con las castas inferiores con mayor naturalidad que otros clanes.
Esto hace que se les distinga de otros clanes mucho más estrictos para con el orden social conocido del que ya os hablé en la anterior misiva. Sin embargo, estos unicornios se lo plantean todo de una manera distinta y su orden social, si bien estructurado, es un poquito más permeable. Visten ropas de colores blanco y púrpura, y también a veces con tonos dorados. Sus 4 familias están fuertemente especializadas. Voy a hablaros de ellas. La primera, que no la más importante actualmente debido a ciertos acontecimientos, es la que desciende directamente de su kami, Shinjo. Dama Shinjo tiene un juramento dado a todo el clan, que no importa cuánto tardará, siempre regresaría con ellos. Y durante cientos de años los Shinjo fueron la cabeza visible del clan. De natural son optimistas y creen con vehemencia en la suerte. Tienen un fuerte sentido de la libertad e independencia. No les gusta estar atado por modales, convenciones, ni más obligaciones de las necesarias para cumplir su deber. Son grandes viajeros y encabezaron la ida y la vuelta de Rokugan. Siguen sobre todo el precepto del Bushido, el código samurái de la honestidad, y a veces pecan de bruscos para la sensibilidad rokuganesa. Sensibilidad que va desde los poemas haiku hasta abrirte del hombro a la cadera con una katana. Pero los bárbaros unicornio, famosos por usar también cimitarras, y que introdujeron el estribo en el imperio, siempre serán considerados como dignos de confianza gracias a esa honestidad. Tras un escándalo que tuvo que ver con una conspiración llamada el Colat, la familia se vio en entredicho y el equilibrio de poder cambió, siendo los líderes ahora los que voy a enunciar a continuación. El mon de los Shinjo, el escudo familiar, es un kirin, un corcel místico con llameantes crines mirando al oeste, normalmente negro y naranja brillantes, cosa que se sale de los habituales colores púrpura y blanco del clan. Siguen desempeñando su papel, por supuesto, con lealtad renovada y devota, y tienen magistrados y exploradores famosos por su competencia. Mas ya no son los líderes del clan. Ese honor recae ahora en la familia Moto. Si los unicornios son a veces considerados unos bárbaros, algunos dicen que incluso pretenden estrechar manos a otros seres humanos a modo de saludo, los Moto son los bárbaros entre los bárbaros. Es una familia dura y orgullosa, combativos, mezclados pues dicen que sus ancestros son totalmente gaijin, de una tribu llamada Uchikhai, lo que les hace ser más altos, de piel más oscura y rasgos afilados, algo más velludos que los rokuganeses tipo. Originariamente ayudaron al Kirin en su tránsito por las arenas ardientes. Son famosos por sus feroces cargas de caballería y su sed de sangre, su ausencia total de miedo a la muerte y entrega en la batalla. No en vano en esta familia existe la escuela, entre comillas, de fanáticos y la Guardia Blanca, dos unidades de élite que tratan de purgar fracasos del pasado motivados por su orgullo, al meterse, cuentan, de lleno en las tierras sombrías, poco tiempo después de volver a Rokugan, y fracasaron en su empeño de acabar con el problema. Su emblema actual es una máscara kabuki blanca, cuando no se la pintan en el rostro, aunque poco a poco vuelve el antiguo mon del crisantemo rojo. Se rumorea que fruto de ese pecado de orgullo aún cabalgan por las tierras sombrías los llamados Moto Oscuros, retorcidas versiones de aquellos que osaron entrar en este territorio con el afán de librar a Rokugan de la amenaza de Fulen. Son inquietos, se aburren con facilidad y necesitan estar en movimiento continuo. Con el tiempo y los aconteceres de un imperio, han desplazado a los Shinjo como rectores del clan, pero dejan los asuntos diplomáticos en manos de los más delicados samuráis y cortesanos de la familia Ide. La familia Otaku, que desciende del atrueno Otaku, originariamente una de las principales seguidoras de Shinjo,
se cambiaron el nombre para honrar a la Trueno Otaku Kamoko, la segundo trueno del clan que dio su vida para proteger el imperio ante la amenaza del dios oscuro. Es una historia conmovedora, ya os la contaré. Digamos que cuando fueron puestos a prueba, no dudaron en darlo todo por el clan y el imperio. Es una familia raramente matriarcal, no es lo usual en Rokugan, apenas hay 3 o 4 familias así de entre todas, y su fuerza de combate, las doncellas guerreras, son exclusivamente doncellas. Se dice que tienen un vínculo místico con sus monturas, que son un solo ser capaces de una movilidad y letalidad inigualables en campo abierto. Son de pocas palabras y solo hablan cuando saben que tienen algo que decir. De hecho, es conocido de ellas que cargan en un espantoso silencio. Las Shiotome, como se las conoce, lo hacen por honor y honra a Otaku. La familia es dura, los hombres son tratados con cierto desdén, y solo ellas pueden montar a caballo, aunque los hombres Otaku destacan por la profunda comprensión que tienen de las monturas y también por tener una escuela de infantería de apoyo. Su emblema, Omon, es un círculo púrpura claro, señal de pureza, o de cómo te dejan el ojo si te acercas demasiado. Los Ides son unos fabulosos compañeros de son los cortesanos de la familia. Son los emisarios de los unicornio y muchos siguen la llamada Wabukan, la senda pacífica, que los convierte en excelentes diplomáticos. Son tranquilos, justos y amistosos. Son los portavoces y capaces de apaciguar casi cualquier conflicto. ¿Que un unicornio y otra familia rompe el protocolo rokuganés? Un Ide lo arreglará. ¿Que un destacamento tiene que atravesar tierras de otro clan? Un Ide lo negociará. ¿Que el líder del unicornio un moto ha vuelto a decapitar a un emisario? Seguro que encuentran una explicación convincente y lo acaban arreglando. Su emblema es una mano abierta, una señal de amistad, en un octógono verde, 8 lados por el 8º kami que fundó el imperio. Por otro lado, los Yuchi son algo más circunspectos. Es la familia Sugenya del unicornio. Su magia es considerada no formal por parte de otros Sugenyas del imperio, dado que tuvieron que emplear una magia alejada de los kami rokuganeses en su estadía en las arenas ardientes. Esta magia, al parecer, invoca a los elementos que tanta importancia tienen en este mundo y no a los kami. Esa magia usa palabras y talismanes, cosa que otros ven o vieron como blasfema a su regreso. Recibe el nombre de Meshiodo y fue motivo de debate en Rokugan por parte de los Fénix, que tienen un consejo elemental que es de los más poderosos en asuntos sobrenaturales y prácticamente se sienten en el deber de dictaminar sobre la magia. Rechazan el pacifismo de las familias como los Asahina de la Grulla o los Isawa de los Fénix y son de los mejores Sugenyas de combate y apoyo a sus tropas, aunque se dice que es normal verlos atender a los heridos después de los combates. Tal es su naturaleza. Su emblema es un pergamino abierto sobre un campo azul oscuro. Existe otra familia, pequeña todavía, llamada Horyuchi, que fue aniquilada en la llamada invasión de Kalima a finales del siglo XII y solo quedan unos pocos. Entre las familias vasallas tenemos a los Batue, una familia derivada de los Yuchi que se especializa en perseguir a la temida y odiada magia de sangre, conocida como Mao, y que habitan el bosque de los soñadores. Los Marta son una familia independiente de los Shinjo que son maestros narradores de sus tradiciones e historias y colaboran con los Yuchi e Ide. Los Naoko son una familia de doncellas de batalla que están especializadas en culturas gaijin y en la exploración más o menos formal. Y los Onshigawa, que son una familia responsable de cuidar las caballerizas moto, dada su gran afinidad con estos animales. Con los caballos, los de los moto.
¿Qué más puedo contaros sobre este apasionante clan? Su lengua, ni qué decir tiene, que pasar tanto tiempo lejos del imperio ha modificado su habla, sobre todo tras conocer a tantos pueblos exóticos y lejanos. Para muchos de ellos, sobre todo para los buque inferiores, su acento resulta fuerte, en el mejor de los términos, para un rokuganés medio, no digamos ya para las clases más altas, cosa que, cuando hace falta, pueden utilizar en su beneficio para mantener una conversación más privada. Quizás una de las partes que más aprecio de este clan es su predilección por la carne. Según me contaron, es debido a los siglos de desplazamientos. No puedes llevarte los campos cosechados contigo, pero sí la carne de reses, caza y aves, cosa que normalmente los rokuganeses evitan, ya que tienen la creencia de que la carne roja hace que las personas huelan peor. Y eso es mentira, solo hay que verme a mí, u olerme. Pero para este clan no es impedimento y gustan de estos manjares, pese a que los simultanean con verduras y arroz. Además beben té y sake, si bien tienen otra suerte de licores traídos de sus viajes, incluyendo una bebida por la que sienten predilección y que un servidor ha aprendido a apreciar, llamada kumis, que al parecer es leche de yegua fermentada. También son conocidos por seguir usando tradiciones de la comida nómada, como las carnes abrochetadas en palos y asadas en cenizas. De ellos he probado un plato con bastante tradición, que es llamado Gyuniku no Misotsuke, que son finas tiras de buey marinadas varios días en miso blanco dulce y asadas a la parrilla. Una delicia, si debo ser sincero. Una de las formas más fáciles de hablar sobre el unicornio y que puede ser de utilidad, sobre todo siendo el primer clan que os explico, radica en las diferencias que lo separan de los demás clanes. Por ejemplo, no sienten la aversión típica rokuganesa hacia pieles y cuero, que habitualmente se consideran impuros por provenir de criaturas muertas. Así que es habitual verlos ataviados con prendas confeccionadas con dichos materiales. Esto se extiende además al contacto físico entre individuos como acto social, ya sean parejas abrazándose en público o amigos saludándose con la mano, cosa que los rokuganeses igualmente desprecian, recelan porque no está entre sus tradiciones y prefieren las formales reverencias que no consigo dominar totalmente, además de no tocarse jamás. Estas muestras emocionales no están a la orden del día en el resto del imperio, ni siquiera entre los duros y heterodoxos cangrejo. Una costumbre que tienen y que es muestra de esa emocionalidad es cuando nace un nuevo miembro del clan y tras comprobar que todos están sanos, el padre monta a caballo y se desplaza gritando el nombre de su nuevo hijo, acompañado en esta cabalgata por aquellos hijos que estén en edad de cabalgar. Otra costumbre que los diferencia es que son grandes observadores del linaje propio y ajeno, ya que los años de travesía, Dama Shinjo prohibió la unión entre la propia línea de sangre, cosa que siguen manteniendo a rajatabla hoy en día, evitando así la endogamia. Y al contrario de lo que se esperaría, su ceremonia de Genpuku, que es el rito de paso que convierte a los jóvenes samuráis o samurai-ko válidos para el clan, y que se celebra en verano. Es bastante tradicional, jurando tras las pruebas pertinentes su servicio como hijos del Kirin y sirvientes de Shinjo. Igualmente, otra gran diferencia que los distingue es que permiten a los gaijin jurar lealtad al clan, en una ceremonia prácticamente bárbara para los demás clanes, como es la unión de sangres, haciéndose un corte el gaijin y otro un miembro del clan, y uniendo sus palmas. Ese corte, realizado con acero unicornio, sella la pertenencia y lealtad del nuevo miembro al clan. Los rokuganeses consideran que cuando llega la edad pertinente, para algunos los 35, para otros cuando sientan esa llamada, deben retirarse. Normalmente entregan sus armas a la siguiente generación, o al clan, y se afeitan la cabeza, cortan el mage, el moño típico samurái si lo portan según su clan, y se hacen monjes, retirándose a un monasterio. No se lo menciones a los unicornios.
consideran que así no se puede alcanzar la iluminación. Tienes todo un mundo a tus espaldas del que puedes aprender, ¿y tú vas a encerrarte en 4 paredes? Si bien tienen numerosas construcciones, una parte del clan sigue encontrando adecuado vivir en yurtas o ger tradicionales o las tiendas más grandes, llamadas chomchog. Otro dato curioso de los unicornios es que adoran a 10 señores de la justicia que se consideran gaijin, pero que finalmente han sido aceptados por el orden religioso rokuganés, si bien su adoración está prácticamente restringida a tierras de este clan. Se les conoce como los Shi Tian Yenguang. No son dioses piadosos. Su concepto de la justicia es un juicio rápido y un castigo inmediato y severo. Comparten el reino Meido con la fortuna rokuganesa de la muerte en Mao. Los sacerdotes de la muerte Moto son seguidores de estos dioses y suelen vestir de blanco y pintarse una máscara kabuki, rápidos y carentes de piedad en sus sentencias. Dentro del clan unicornio, sus magistrados, los encargados de repartir justicia y perseguir a los malvados, forajidos, bandidos y malhechores, tienen fama por ir montados a lomo de sus impresionantes corceles y de ser casi ineludibles, y ser culpable y adentrarse en las llanuras unicornio es buscarse una rápida ejecución. Son magistrados con más tendencia que la media rokuganesa a escuchar incluso a los heimin que tengan alguna reclamación que hacer, y normalmente serán escuchados. Muy seguros han de estar de dicha reclamación, y si es justa el magistrado actuará en consecuencia. En la educación guerrera del unicornio destacan sobre todo 3 dojo. El dojo del centro es donde se entrena a los Bushimoto, a las doncellas de batalla y a la Guardia Blanca, surgiendo de entre sus muros también los sacerdotes de la muerte Moto. Es el cuartel general del KOL, el ejército del centro, y acoge a cientos de estudiantes cada año. Los estudiantes notan de inmediato un cambio de la disciplina. Nada más traspasar las puertas del dojo, se les trata como soldados al servicio del Khan. Es un dojo muy heterodoxo, pues no se centran en exclusiva en la increíble capacidad ofensiva de la caballería unicornio, única en el imperio por sus enormes caballos de guerra traídos de más allá de las arenas ardientes, sino que se les da un entrenamiento integral en varias armas, en distintas técnicas y tácticas integradas con distintas unidades y con armas a distancia como el arco de montar. De este dojo salen las tropas del KOL, pero también se entrena a la élite, como son la Guardia Blanca, así como contar con la presencia de los Shugenya dedicados a los 10 dioses, los sacerdotes de la muerte, que también entrenan conjuntamente a los miembros del KOL. Otro lugar remarcable es el templo del recolector de vientos, donde se entrenan los extraños Shugenya Yuchi, los maestros de las olas veloces Yuchi, y reciben instrucción primera los sacerdotes de la muerte. Como buenos nómadas, el entrenamiento de los Moto no se reduce a estar en el dojo, sino que son puestos a prueba en patrullas en los límites occidentales del imperio junto a las estepas solitarias. Es uno de los templos más antiguos de Rokugan, datando de la época del primer Hantei, hace más de 1000 años, aunque estuvo vacío durante el exilio del unicornio y lo acabaron usando los actuales clanes del zorro, que son aquellos que no siguieron a la dama Shinjo en su peregrinaje, y después por el clan del león que invadió aquellas tierras y que lo usó como almacén. Shiro-Yuchi fue construido finalmente al lado del dojo y lo resucitaron. Ahí se aprende la única de las artes gaijin permitidas, que no quiere decir que sea la única entrenada, que es el Meshido. Su tradición es altamente secreta y envidiados por ello. Eso los convierte en un objetivo de los señores del secreto, que son el clan del escorpión. El dojo Shinjo
Es el lugar donde radican y se entrenan las escuelas Shinjo y los exploradores Shinjo, donde surgen la guardia Shinomen y los maestros de los vientos. Es bastante reciente, ya que solo tiene 400 años. Se centra en las tácticas de caballería y solo son superados en fanatismo hacia esta forma de combate a caballo por las doncellas Utaku. Se concentran fundamentalmente en este tipo de combate a caballo, y cada estudiante recibe un caballo al entrar y se responsabiliza de su cuidado y alimentación. No ocuparse de él debidamente es motivo de deshonra y castigo. Las tierras del unicornio. Si algo define al unicornio, también son sus tierras, conocidas como las grandes llanuras doradas. Estas llanuras son lugares donde buscan la libertad, cabalgan siempre en pos de su destino, en la siguiente colina, y teniendo como frontera el horizonte y el cielo mismo. Muchas partes de sus territorios son fértiles y proporcionan comida, desde arroz y mijo hasta hortalizas y tubérculos, pero la mayor parte de estas tierras se dedican al pasto de los caballos. Hay zonas también destinadas a los cereales para los samuráis del clan, por supuesto, y zonas más salvajes donde abunda la caza y todo tipo de animales. Aún así suelen comprar de tanto en tanto arroz al clan del escorpión, que producen en abundancia, ya que rara vez tienen superávit debido a su filosofía de no cultivar las llanuras, precisamente para ese pasto. Aún así normalmente tienen de sobra, dado que venden caballos de segunda calidad y se pagan exorbitantemente bien, tanto como por sus minas de diamante que hace que tengan a los grulla como principales clientes. Cuentan además con el depósito de jade del pueblo de Tashigi, que pone a los cangrejos en su lista de clientes. Todos los desdeñan, pero ellos sacan beneficios, y eso es algo que a un servidor le parece encomiable. Quizás una de las zonas geográficas que más destacan es el paso Yuchi, que permite cruzar las montañas del espinazo del mundo y que hace que el clan tenga presencia en ambas partes del imperio, normalmente separadas por esta cadena montañosa, de otro modo, casi infranqueable. Sus grandes posesiones son los castillos Shiro Shinjo, castillo del viajero lejano, Shiro Yuchi, castillo de los vientos, Shiro Ide, castillo del día glorioso, Shiro Utaku Shoujo, castillo de las doncellas de batalla, y Shiro Moto, castillo Moto. Aquí se les acabó la imaginación evocadora. Podría extenderme más en sus aldeas, sus costumbres nómadas y la historia de cada familia hasta que pasaran años y no acabaría de enumerar y relatar todo lo que me han contado. De alguna manera confían en este servidor, pese a ser solo un gaijin en Rokugan. Pero no quiero eternizar más esta misiva, así que me despido por esta vez, deseándoos todo lo mejor y bla 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 bla. Atentamente y a vuestro servicio siempre, el gaijin en Rokugan. Muchas son las historias, novelas, obras de teatro y otras formas de arte y literatura que versan sobre el mundo de los samuráis. En esta ocasión, tras este largo relato sobre el clan unicornio, os voy a recomendar algo muy disfrutable, que no es un manual de esgrima esta vez. Se trata de Shogun, de James Clavell, novela publicada en 1975 y que cuenta el aspecto de un Japón del año 1600 desde la perspectiva de un marino inglés. Tiene lugar justo cuando ocurre la batalla de Sekigahara y el ascenso definitivo de los Tokugawa al poder y la tercera reunificación de Japón. Le cambian los nombres a los personajes más históricos, pero realmente es esta época y ambientación. Ahí tendréis de todo, desde batallas a escaramuzas, tejemanejes cortesanos, ninjas y, como no, romance. En otro orden de cosas, para documentarme sobre este clan en concreto, he usado el libro del clan unicornio de primera edición, el manual del Imperio Esmeralda, guía de Rokugan de tercera edición, el Grandes Clanes de cuarta y la recién salida guía del Imperio Esmeralda de quinta edición. El libro de Clan Unicornio es un manual que atesoro y que tiene unos diagramas de sus formas de despliegue y combate que son maravillosos.
No he querido entrar en las partes más de mitología sobre el clan, quizás eso lo guarde para más adelante. Tampoco quería hacer un relato etéreo y mítico, sino mostrar más o menos la realidad actual del clan. Ya entraremos en mitologías más tarde, si acaso. Gracias a todos los que habéis pasado por este y por los anteriores podcasts y a los que habéis dejado comentarios. No os preocupéis, el gallino será siempre tan afectado y petulante. Dadle tiempo y años de exilio, ya veréis. Hasta es majo. Toda la música utilizada en este podcast proviene de Jamendo.com y de autores que han hecho temas con este aire de música tradicional japonesa. Así que gracias a ellos también. Un saludo a todos y nos vemos en la frecuencia.